Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Media Festival. Hoy estrenamos una nueva manera de entender la comunicación, eso sí, con la misma esencia de siempre. Nueva identidad, nuevo bloque, nuevos formatos. Y no lo podemos hacer mejor acompañados, gracias a todos los medios, marcas y ponentes que nos acompañáis hoy aquí. Y así empezamos, encendiendo estos focos con más fuerza que nunca, María. Media Festival vuelve para acelerar las pulsaciones. Empezamos. En el año 2000 salió de Getafe con su título de periodista bajo el brazo. Hoy sigue demostrando la misma pasión por la información. Entre medias, una carrera marcada por el rigor, la cercanía y la confianza. Y lo entendí todo. Su voz lleva acompañándonos más de 20 años, desde la radio hasta la televisión. La investidura fallida y sobre todo los pasos... Ahora en Noticias Fin de Semana, en Antena 3. En Londres ya se ha identificado a la segunda víctima. Nos ha explicado lo mejor y lo peor del ser humano. Exclusiva Hoy para Antena 3. cambia el plató por Media Festival, para compartir su experiencia y su visión sobre el periodismo, el que hubo y el que habrá. Ella es Mónica Carrillo. Buenos días, Mónica. Hola, ¿qué tal? ¡Guau! He vuelto a casa. Bienvenida a Media Festival. Sí, estoy igual, 20 años. He tardado en volver, pero qué ilusión me hace. Oye, enhorabuena por este festival, este Media Festival que habéis organizado. No solo porque no estáis jugando a ser mayores, estáis siendo muy profesionales, o sea que he visto ahí detrás de las cámaras lo que hay, o sea que sé todo el esfuerzo, sé que lleváis meses trabajando en esto, o sea que me siento muy orgullosa de haber sido parte de la Carlos III. Qué bien. Nosotros estamos estáis muy mejorando, también os digo. Muy orgullosos de que estés aquí. Te queríamos preguntar, ¿qué se sienta el volver después de más de 20 años? Pues... nostalgia y emoción, porque claro, es que de repente no había vuelto de verdad desde hace, no sé, 20 años, es que no sé si hará 18, pero es mucho tiempo y habéis crecido mucho, es verdad que hay edificios nuevos y demás, pero cuando he entrado he vuelto a ser una de vosotros y de repente aquí hacíamos las fotocopias, aquí, entonces de repente sí, muy... Y me ha llevado mucho a la ilusión y a las ganas, que es lo que tenéis vosotros y es lo que no hay que perder. Claro. Pues han pasado muchos años desde que saliste de la universidad y llevas muchos años presentando informativos. El periodismo está en constante transformación, nosotros siempre intentamos aludir a eso. Entonces empezamos preguntándote cómo ha cambiado el informativo en todos estos años desde que tú llevas presentándolo. Muchísimo. Para empezar nos hemos puesto de pie. Que esto que ahora ya es normal porque todas las cadenas, es verdad que ya tenemos los platós estos que son multitarea y nosotros también y nos ponemos de pie y hay realidades aumentadas y todo eso. Yo cuando empecé era el busto parlante, entonces el informativo siempre ha sido un formato muy encorsetado y lo sigue siendo porque al final de lo que se trata es de transmitir información, contarte lo que ha pasado en el día y la protagonista es la información, no tanto nosotros, pero es cierto que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y todos, vamos con el móvil, tenemos muchos impactos, necesitamos informarnos de otras maneras, hay que captar la atención, competimos contra otros muchos estímulos y eso es muy importante y nosotros nos hemos adaptado a eso y lo de ponernos de pie, que es un poco la anécdota, pero significa eso, es pues que te ayudas de grandes pantallas, con imágenes, con gráficas y yo creo que eso hace que sea más digerible también la información en los tiempos que corren. Otra diferencia es que tú has pasado por todas las franjas, pero ahora mismo estás en el fin de semana. ¿Cuál es la mayor diferencia en el informativo que vemos de lunes a viernes al que vosotros hacéis el fin de semana? La mayor diferencia, no lo sé, porque te diría, a lo mejor, que a diario es como que el ritmo político es muy vertiginoso, pero te puedo asegurar que los 10 años que llevo en el fin de semana hemos tenido tantas elecciones, tantas... sucesos, tantas noticias realmente impactantes y de apertura de informativos que no te diría que es un entorno más tranquilo. Sí que es cierto que hay otro ritmo en cuanto al espectador.
nosotros cuando nos sentamos a dar las noticias sabemos que es sábado y domingo, entonces sí que intentamos adaptar también no solo la actualidad del día, sino también completar con otro tipo de reportajes que sí que a lo mejor te permite hacer la digestión de toda la semana, o sea, que una noticia de vivienda en el fin de semana se puede reportajear. Y creo que eso es importante también porque el espectador lo ve más tranquilo, entonces el ritmo también no puedes andar con, digamos, con este ritmo tan frenético porque están a otra cosa. Pero a nivel de actualidad nos ha pasado de todo. Justo, ¿sabes de qué se cumplen hoy 5 años y 2 semanas? ¿De qué? Lo vemos. España está en estado de alarma y ya acaban de escuchar a Pedro Sánchez. El Gobierno ordena el confinamiento de los españoles en sus domicilios, salvo casos excepcionales. Es la principal medida de un decreto que busca frenar los contagios por coronavirus. Afectaría a todo el territorio español. El COVID cambió todas nuestras vidas y a ti te tocó cubrir el anuncio del estado de alarma en directo. Con la aprobación del Congreso de los Diputados, la autoridad durante este tiempo sería profesionales, el Gobierno, sino aunque también habría el entorno otras autoridades competentes, digamos una especie de gabinete de crisis que incluiría el Ministerio de Defensa, Interior, Transporte y Sanidad, todos, por cierto, ministros del PSOE, todos los cuerpos del Estado bajo la tutela del Ministerio del Interior y también las Fuerzas Armadas tendrán que estar preparadas. Durante la vigencia de esta alarma, la movilidad de las personas quedará reducida, ya les hemos dicho que solo para casos excepcionales, adquisición de alimentos, de productos. Pero también nos puso a prueba a nivel profesional y creo que está muy bien porque ahí de hecho Matías no estaba porque al principio hicimos equipos burbuja, entonces los de entre semana no nos cruzábamos con los del fin de semana para evitar contagios y justo ese primer fin de semana empecé a trabajar yo, estábamos la mitad del equipo de edición, había personas teletrabajando, pero físicamente estábamos los verdaderamente indispensables. Es decir, nos maquillábamos y nos peinábamos, no había personal de sastrería, no, o sea, fue un tiempo realmente que en todos los detalles del proceso de elaboración de noticias y de salir en antena era distinto. Y eso lo notas, pero sobre todo era el ambiente. Claro, yo para empezar no tenía a mi compañero, pero sobre todo es que teníamos ruedas de prensa de Pedro Sánchez todos los sábados o domingos, no sabíamos cuándo empezaba, de hecho muchas veces que esto, cuando haces un informativo, siempre está abierto, lógicamente, porque siempre es en directo y siempre hay cosas que suceden en el último momento, pero realmente en estos días era cuando salía Pedro Sánchez, cortábamos el informativo y hay veces que era a las 3 menos 5, hay veces que era a las 9 y 5 y hay veces que, quiero decir, que era cuando terminaban ellos su Consejo de Ministros extraordinario o lo que fuese. Entonces salía y pinchábamos en directo y a partir de ahí hablábamos y contábamos lo que acababa de anunciar el presidente, que en este caso era pues, el estado de alarma para la población. Y entonces, claro, era contarles a los españoles que de repente no iban a poder moverse y tenían que estar en sus casas y era todo sobre la marcha, porque nosotros también era novedoso. Entonces, realmente fue a nivel profesional, yo creo que los momentos de más tensión, lo hemos hablado algunas veces los compañeros y es cierto que hemos dado muchas noticias, muchas malas, porque desafortunadamente la noticia suele ser pues tiene algún sesgo negativo, pero en este caso fue toda una temporada, porque cuando sucede un atentado es muy puntual, son unos días, una catástrofe, pero en este caso era algo que no sabíamos ni siquiera cuándo iba a terminar y fue realmente duro porque fue el comienzo de dar noticias y de intentar ser lo más honestos, que al final es de lo que se trata, esto es lo que sabemos, esto es lo que os contamos, sin intentar alarmar en exceso a la población, pero sí que dándole el rigor y la importancia que tenía. Entonces, bueno, fueron tiempos convulsos y tardamos en recuperar el ambiente en el plato distendido, ¿eh? En esos momentos duros que los periodistas muchas veces tienen que cubrir, ¿cómo puede desconectar a alguien que tiene que estar actualizado de las 24 horas? ¿Cómo diferencias? No desconectas. No desconectas. O sea, lo que haces es buscarte trampas o salidas de ese bucle, ¿no? informativo en el que estás, pero bueno,
El caso de la pandemia es muy concreto porque realmente lo vivimos todos también como ciudadanos así. Entonces, cada uno buscó sus herramientas y cada uno pues, las encontraba en la cocina. Al principio hubo muchísimo consumo de información, muchísimo, como nunca antes. Lo notábamos, es que a lo mejor había 1 millón más de espectadores, o sea, porque todo el mundo tenía estaba ávido de información y necesitábamos saber y saber. Al tercer mes, las personas querían entretenimiento y el informativo era para conocer exactamente pues, los cambios que podía haber o si de repente desescalábamos Pero yo entiendo que era muy duro y muy doloroso lo que hacíamos nosotros, es que hubo momentos en los que contábamos que había 1000 muertos diarios. Entonces, claro, ¿cómo desconectas de eso? ¿Cómo te vas a tu casa sabiendo que estás preocupado también por tus padres que están en edad de riesgo, sabiendo que tú estás saliendo a la calle y te puedes contagiar, es decir, los miedos que todos podemos tener, sumado a esa responsabilidad añadida que tienes de estar narrando una actualidad? Sobre todo eso es algo era inédito y era pandemia, que nos hemos acostumbrado a este concepto, pero claro, no era una cosa nuestra tampoco. O sea, es que estábamos contando que lo que venía de China o estaba en Italia y había saltado a España, de repente era que Estados Unidos entonces era como, ¿cuándo va a parar esto? Entonces, tener que contar eso de una manera rigurosa y poco alarmista, pero a la vez, como os decía, pues dándole el peso justo, pues era complejo. Pues, Mónica, durante todos estos años has cubierto noticias muy importantes. Si pudieses elegir con qué noticia abrir mañana el informativo a las 3 de la tarde, ¿cuál sería? Ay, wow. Mira, durante mucho tiempo dije el fin del terrorismo de ETA y pudimos darlo. Ahora, algo así concreto. A mí lo que me gustaría es que el orden mundial estuviese de otra manera, realmente. Es decir, que esta incertidumbre no sería algo tan concreto, sino ¿qué nos está pasando? Es decir, me gustaría realmente que se alcanzara la paz en 2 zonas de conflicto que tenemos muy importantes, como en Europa y en Oriente Próximo. Entonces, eso yo creo que sería lo más importante ahora, y que dejásemos un poco este clima belicista y un poco este ambiente que se está creando de que parece que en cualquier momento podamos, esas amenazas, ¿no?, que podemos encontrar en cualquier discurso de los grandes líderes internacionales. Pues lo dejamos apuntado. Creo que Pepa Bueno nos dijo que también estaba deseando contar el fin de ETA, que también lo contó. Sí. Sí. Nosotros somos muy de secciones. Sí. Y tenemos una que ya es un clásico. Es esa en la que intentamos conocer qué hay detrás de la última hora. ¿Lo levantamos? Venga, vamos. Vuelve Off the Record. Como te decía, vamos a ver qué hay detrás de las últimas horas. Nos ha costado elegir porque, a pesar del fin de semana, has cubierto cosas bastante importantes en los últimos años y hemos seleccionado 2 sucesos que tuvieron que cortar la programación que se estaba dando en ese momento. Ambos han sido especialmente duros. Lo vemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos una noticia de última hora. Una furgoneta ha atropellado a una veintena de personas. A esta hora la información es todavía muy confusa, no se conoce el número de heridos o si hay alguna víctima mortal. Interrumpimos la programación para Has acertado. en directo estas imágenes que nos llegan desde Paipota, una de las localidades más afectadas por la Dana. Desde un primer momento hemos visto al rey cómo ha atendido las reclamaciones que le hacían esos ciudadanos, personas anónimas que han querido dirigirse directamente a la más alta institución de este país. 2 noticias especialmente sensibles en las que tuviste que ponerte frente a la cámara sin tenerlo todo bajo control. No, teniendo nada bajo control, porque las primeras imágenes, las del atentado de Barcelona, como veis, voy con un vestido que hace moaré, que es lo que nunca hay que llevar, que son estampados. Yo dejé el coche, porque claro, me llamaron, yo en ese momento estaba haciendo el informativo de las 9 de la noche, era verano, y de repente me llaman, ¿dónde estás? Digo, llegando a la tele, me dicen, pero vente y sube porque están atropellando gente en Barcelona. O sea, ese fue el... Entonces, dejé el coche en la puerta, ni aparqué, le dejé las llaves al chico de seguridad y subí, y como iba, quiero decir, ya, no,
me puse el micro y estuvimos desde, pues eso serían las 5 menos algo de la tarde hasta las 10 de la noche, porque ya fuimos con el informativo a las 9 y hasta las 10 de la noche estuvimos en directo. Y eso tengo que decir que es un momento de gran tensión, primero porque era un atentado en nuestro país, con lo cual hay personas que se están informando de lo que está sucediendo y que están viviendo aquí. No le quiero quitar importancia a sucesos de fuera, pero quiero decir que la responsabilidad es mayor porque de repente unos padres que tengan a sus hijos por las Ramblas o que no los localicen en esos momentos, yo entiendo la desesperación de personas que no localizan en esos momentos a las personas y que no sabíamos el alcance. De repente sabíamos que había unos terroristas que habían atropellado a personas en la Rambla con la de personas y turistas que caminan por ahí a diario y que estaban en busca y captura. Eso era lo único que sabíamos y así. Entonces, en esos momentos, el gran desafío es el de, como os decía antes, contar lo que está pasando de una manera lo más rigurosa posible y sin crear una alarma excesiva, pero claro, es un atentado que está en curso, digamos. Y la segunda fue también, o sea, estábamos en el fin de semana, esto hace poquitos meses, hace 5 meses de la Dana, y Matías estaba desplazado allí y estaba él cubriendo la visita de los Reyes y de repente llamó y dijeron, oye, que han agredido, que están agrediendo a los Reyes y a toda la comitiva, digamos, de autoridades. Y entonces entramos en directo, y entonces fue igual, con una imagen pixelada, porque solo teníamos esa imagen. Matías no pudo entrar hasta 20 minutos después, porque no teníamos imagen, con lo cual entró al principio por teléfono, pero claro, los primeros minutos, y estuvimos también como un par de horas con una imagen pixelada que yo dije, no. Pero es verdad que cuando hay noticia, la información, y aquí tenemos a Aymar, cuando hay noticia, la voz es suficiente, pero es cierto que nosotros tenemos el apoyo de la imagen, que también es muy potente, y en este caso lo que era muy potente es que era la máxima autoridad del Estado acercándose a los ciudadanos, a la reina quitándose el barro que le habían echado a la cara. Era muy impactante toda la imagen, tenía mucha fuerza, a pesar de que fuese pixelada o no, y el poder contarlo, además, con la ayuda de Matías, que en cuanto entró allí, él también nos contó cómo había sucedido. Entonces, el tener las dos visiones, la verdad es que fue un momento realmente informativamente muy potente, periodísticamente muy de los más potentes que hemos vivido, y sabíamos, esto lo he hablado con Matías, sabíamos que era un momento histórico. Porque para el rey, y no sé si os resultará un poco exagerado, pero para el rey me parece que fue su 23F un poco. Sí. Quiero decir, se consolidó como la figura que estuvo allí dando la cara ante los españoles, y su padre había tenido ese momento, y creo que este era el desafío más grande que había tenido ante la ciudadanía, y de hecho creo que así después se demostró que se consolidó también en su imagen, y luego han vuelto a la zona y se lo han agradecido así los ciudadanos. Pero era muy complejo contar que el presidente del Gobierno había tenido que salir, en fin, era realmente muy interesante. A mí me gustó mucho contarlo, la verdad. Sí, porque a pesar de todo, porque hay mucha tensión y sí que luego lo piensas, vuelves a casa y dices, wow, lo que hemos vivido ha sido realmente potente. Disfrutamos mucho. Yo creo que los periodistas, al final, en lo que más disfrutamos es en el directo, y cuando nos toca contar la actualidad, pues cuando sucede algo y hay que romperlo todo, y cuando en una empresa, por ejemplo, en un medio de comunicación generalista en el que no haces noticias 24 horas, cuando se levanta la programación, es porque algo muy fuerte está pasando. Entonces, claro, cuando ahí te dejan, es como cuando al jugador, a la jugadora le dejan salir al campo y dices, pues ahora ya voy a hacer todo lo que pueda. Y de repente eres Messi o eres Alexa Putellas. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Sí, nos has explicado súper bien cómo funciona desde dentro. Ahora, si quieres, dejamos un poquito de lado las malas noticias y nos vamos a una sección, el pulso informativo. Hola Mónica. ¿Qué tal? Hola chicos. Bueno, la escaleta es la parte más importante de la televisión, porque sin ella pues no habría informativos. Hoy queremos
queremos montar contigo una escaleta en directo y para ello, bueno, pues tenemos una serie de noticias que aquí tienes. Si todas estas noticias ocurrieran el mismo día, ¿cómo ordenarías? ¿Que es difícil? Sí, es complicado. ¿Las puedo ir narrando? Sí. Bueno, ¿Cómo las vamos a ir ordenarías viendo en la pantalla. Sí, las vemos. La primera noticia sería si el volcán de La Palma volviera a estallar. La segunda, Sánchez y Mazón dimiten por la Dana. Ciencia ficción. En Complicado, muy complicado. Sí. Sí. La tercera sería el precio de aceite de oliva baja a 2 euros el litro. Algo que nos vendría Que los precios son muy algo bien. que cubrís mucho el fin de semana también, nos hemos dado cuenta. La cesta de la compra. Sí. Sí. Y el precio, somos expertos. Sí, nos sí, reímos, Matías y yo nos reímos. Sea como está la remolacha. ¿A cuánto? Ahora no lo sé, pero... mañana lo sabemos. sabremos. Claro, va fluctuando. La cuarta noticia sería que nace el nieto de Matías Prats. Eso lo cubristeis en el informativo, ¿verdad? Sí, ha sido abuelo. Sí. Lo doy en primicia. Otra vez ha sido abuelo. Otra vez. Anda. Exclusiva. Exclusiva. Media Festival. Noticia 5. Donald Trump dimite como presidente de Estados Unidos. Lo estamos poniendo difícil, ¿eh? Pero, Venga, una deportiva, pero Sara. es que todo Venga. pasa, si todo pasa el mismo día me muero. No, pero ahora hay algo ahora me voy. mejor y más alegre. Sí. Por último tenemos que España vuelve a ganar el Mundial de Fútbol. Te encantaría abrir con esta, ¿verdad? Pero Sí. no. Wow. Pues nada, ahora nos las va dando a nosotros y las ordenamos de más importante a menos importante. no, María. no sabría yo decir cuáles son las más importantes, pero, o sea... es que Esta no la segunda más importante, ¿verdad? O sea, la segunda en escaleta, que no tiene por qué ser la más Sí, sí. importante. Ahí. O sea, ¿Te imaginas una escaleta así? Uf. pues nada, la primera Esta para noticia que ti. abriría la escaleta sería la dimisión de Sánchez y Mazón por la Dana. Y la Sigue última, Donald Matías. Trump dimite Estas dos irían en doble Estas dos ventana, son- ¿vale? a la vez. Está ya el volcán de La Palma. A ver. Así y así. Bueno, Oh, los pues precios yo son creo, los lo más enseñamos, yo creo que ha quedado bastante El mismo claro. día. Sí, y la última, el nacimiento del nieto de Matías para que sea. No, terminal. empieza de allí para acá. También, así empezamos felices. Perfecto. Bueno, pues muchísimas nada, gracias, Mónica. Mónica. Ha sido un Gracias. placer estar hoy contigo aquí. Gracias a Muchas vosotros. gracias por dejarnos aprender de ti. Voy a hacer una foto. Oh, Voy a hacer una foto como los artistas. Venga, poneros. Que la vamos a tuitear. A tuitear no. A tuitear no, que Elon Musk se enfada. ¡Hala! muchas gracias. Bueno, Espera, Mónica. Espera. Ya me iba. que en un informativo ahora toca y Rosa Deportes, ¿no? Se empieza a oír, yo creo, el ambiente del estadio. Vamos. Ah. Vamos por aquí.